Bien, buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy nuevamente. Vamos a tratar de concluir con las propiedades de los límites infinitos. Habíamos dicho que este teorema daba como resultado más o menos infinito, ¿no? Porque al darle valores cercanos al valor prohibido, decir, valores cercanos a cero, nosotros estábamos dividiendo un valor constante entre un número cada vez más pequeño. Entonces, en este caso, a la izquierda de cero están los valores negativos, entonces una constante positiva entre un valor cercano a cero negativo da como resultado menos infinito. Lo probamos aquí, ¿no? Y cuando le dábamos por la derecha de cero, es decir, valores positivos, pero cercanos a ceros, constante positiva en el numerador, valor cercano a cero en el denominador, más entre más infinito. Y que estos teoremas de los límites infinitos, básicamente es cómo vamos a evaluar eh, límites de cocientes cuando el valor al cual tiende x hace cero únicamente el denominador. Entonces, eh, dijimos que eso tenía que ver con la ley de los signos. Por ejemplo, si la constante del numerador es positiva y el valor cercano a cero del denominador es positivo, más entre más infinito. Si el numerador fuese positivo y el denominador tendiera a cero a través de valores negativos, más entre menos infinitos. Si es la constante del numerador negativa, pero el denominador tiende a cero a través de valores positivos, entonces menos entre menos infinito. Y si ambos son negativos, le iba a dar más infinito, no más entre más infinito. Bien, eh, y vimos un procedimiento que aparece en el libro que dice que para evaluar límite infinito vamos a determinar todos los factores que hacen cero el numerador y todos los factores que hacen cero el denominador. Y entonces, por eso factorizamos tanto el numerador como el denominador. Entonces, ahí tienen un paso que dice que los valores que hacen cero numerador y denominador, es decir, los que se repiten. En este caso se repite x menos 1 en el numerador y x menos 1 en el denominador. Esos no se van a considerar a la hora de construir la tabla de variación de signos, puesto que esos al final, cuando nosotros evaluamos límites, se simplificarían, ¿no? Y ese sería el equivalente a 1. Bien, entonces vamos a tomar todos los valores que hacen cero, numerador y denominador, pero vamos a excluir los que se repiten. Entonces, ¿cuáles se repiten aquí? Se repite en el numerador este x menos 1 y aquí está en el denominador, ¿verdad? El x menos 1. Entonces, nuestra tabla de variación de signos la vamos a construir únicamente con los valores que hacen cero, numerador y denominador, y que no se repiten. Es decir, sería x más 1 en el numerador, 2 más x y 2 menos x en el denominador. Entonces vamos a colocar esos factores aquí. Entonces tendríamos que
En el numerador es x más 1. En el denominador 2 más x y 2 menos x. Y vamos a colocar en la parte superior, como simulando la recta numérica, los valores que hacen cero cada una de estas expresiones y se van a ordenar tal como en la recta numérica. Este sí hace 0 en menos 1, este sí hace 0 en menos 2 y este sí hace 0 en 2. Entonces tendríamos menos 2, menos 1 y 2. Entonces, x más 1 se hace 0 en menos 1. Cualquier valor a la derecha de menos 1, por ejemplo, 0 está a la derecha de menos 1, si yo sustituyo menos 1 aquí, perdón, si yo sustituyo 0 aquí, entonces sería 0 más 1, me daría 1 y ese es un número positivo. Entonces para acá están los números positivos. Y si yo sustituyo un valor a la izquierda de menos 1, por ejemplo, menos 2 más 1 es menos 1, entonces para acá estarían los valores negativos. Bien, ahora 2 más x se hace 0 en 2. Si yo le doy un valor a la derecha de menos 2, por ejemplo, si le diéramos valor de menos 1, 2 menos 1 es 1, entonces para acá quedarían positivos. Y si le doy un valor a la izquierda de menos 2, por ejemplo, si le diera menos 3, 2 menos 3 es menos 1, pues serían negativos. Luego, 2 menos x se hace 0 en 2. Cualquier valor a la derecha de 2, por ejemplo, si yo le diera valor de 3, 2 menos 3 es menos 1, me daría como resultado un número negativo. Y si le doy valores a la izquierda, por ejemplo, si le diera valor de 1, 2 menos 1 es 1, entonces para acá quedarían valores negativos. Bien, los límites infinitos, recuerde, solo van a darse en los valores que hacen cero únicamente el denominador. Entonces, estos son los factores del denominador, ¿verdad? Y descartábamos este porque recuerde que este se repite en el numerador. Este no se considera. Solo los factores o los valores que hacen cero únicamente el denominador, que sería menos 2 y 2. Entonces vamos a evaluar el límite. Recuerde que los valores que hacen cero únicamente el denominador, al evaluar los límites, nosotros lo hacemos de forma lateral, ¿verdad? Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y vamos a determinar el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Y para determinar estos límites no vamos a evaluar, sino que simple y sencillamente vamos a ver lo que nos indica nuestra tabla de variación de signos. Entonces aquí sería x cuadrado menos 1 sobre menos x al cubo más x cuadrado más 4x menos 4. Bien, entonces
vamos a realizar el producto de los signos aquí. Menos por menos es más, por menos es menos. Menos por más es menos, por menos es más, más por más es más, por menos es menos. Y aquí, aquí tengo un problema, ¿verdad? Porque aquí a la izquierda eran positivos, perdón, a la derecha de 2, si dábamos 3 eran negativos y para la izquierda eran positivos. Entonces tengo que volver a recalcular aquí el producto de los signos. Menos por menos es más, por más es más, menos por más es menos, por más es menos, más por más es más, por más es más, y más por más, por menos es menos. Bien, entonces nos ubicamos aquí en menos 2 porque aquí estamos evaluando el límite, ¿no? En menos 2. Y dice que cuando tiende a menos 2 por la izquierda, mira el signo es positivo, es decir, que aquí va a ser más infinito. Luego vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Aquí está menos 2, la derecha de menos 2 es esta, y vemos que es un signo negativo. Entonces aquí tenemos que esto tiende a menos infinito. Ok, entonces el otro valor que hace 0 únicamente el denominador dijimos que era 2. Entonces vamos a evaluar los límites cuando x tiende a 2. Pero como 2 hace 0 únicamente el denominador, entonces vamos a evaluarlo de forma lateral, por la izquierda y por la derecha. Y entonces, para determinar la tendencia, nos ubicamos aquí en nuestra tabla de variación y vemos que si nos acercamos a 2 por la izquierda, aquí está 2, esta es la izquierda de 2, entonces el signo es positivo. Entonces eso implica que aquí tiende a más infinita. Y por la derecha de 2, si ustedes ven aquí, signo negativo tiende a menos infinito. Entonces tenemos dos valores donde hay límites infinitos. Como me dicen, hallar todos los límites infinitos. Todos los límites infinitos están en 2 y están en menos 2. Vamos a hacer el gráfico. Entonces aquí en menos 2 y en 2. Entonces vamos a tratar de darle un poquito más de información para poder graficar esta función. Entonces, podríamos determinar los interceptos en Y. El intercepto en Y se obtiene dándole valor de 0 a X. Entonces me queda aquí menos 1 en el numerador
en el numerador, perdón, y en el denominador me queda menos 4. Es decir, menos 1 entre menos 4 es un cuarto. Entonces, digamos que como por aquí quedara un cuarto, ese sería el intercepto en Y. Los interceptos en X serían los valores que hacen 0 al numerador. Pero si hace 0 en menos 1 ese sí sería un intercepto en X. Pero en 1 no puede ser porque como 1 también hace 0 el denominador, es decir, ahí tendríamos la forma indeterminada. Entonces ahí lo que tengo yo es un huequito nada más, ¿verdad? Y si nosotros evaluáramos el límite cuando X tiende a 1, se cancelan estos dos, nos quedaría únicamente 1 más 1, que es 2, y aquí sería 2 más 1, 3, 2 tercios, y aquí 2 menos 1, 1, 2 tercios, ¿no? Que sería aproximadamente, por aquí va a ser 2 tercios, entonces póngale que por ahí va a haber un agujerito en el gráfico. Vamos a graficar con este. Entonces, vamos a poner aquí para indicar nada más, ¿verdad? Que para este valor la función no está definida. Bien, entonces tenemos intercepto en X, intercepto en Y, y sabemos que por aquí se va a acercar a este valor, pero que nunca va a tomar ese valor. Entonces, dice, cuando X tiende a menos 2 por la izquierda, Y tiende a más infinito. Entonces va a venir el gráfico así y va a ir hacia más infinito. Luego dice que si nos aproximamos a menos 2, perdón, por la derecha, Y tiende a menos infinito. Aquí está 2, esta es la derecha de 2. Entonces el gráfico iría, ¿no? Como intercepta aquí, pasa por aquí y viene ahí, hacia menos infinito. Luego, cuando se aproxima a 1, que es un valor prohibido, entonces ahí queda el agujerito. Y que cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda, Y tiende a más infinito. Y que cuando nos aproximamos a 2 por la derecha, Y tiende a menos infinito. Luego, cuando veamos los límites al infinito, vamos a saber por qué el gráfico se aproxima aquí al eje horizontal. Por el momento solo sabemos esta tendencia, ¿no? Que cuando nos aproximamos a menos 2 por la izquierda tiende a más infinito, por la derecha tiende a menos infinito. Los interceptos, obviamente, deberíamos de poder saberlos, este límite, ¿no? Que aquí cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda tiende a más infinito y a 2 por la derecha tiende a menos infinito. Y veamos un ejemplo adicional. Entonces tenemos esta otra función y nos piden determinar los límites infinitos. Entonces vamos a factorizar, ¿no? Numerador y denominador. Entonces factorizamos el numerador el numerador tenemos
Ya me voy a volver a conectar, pero sigo teniendo problemas con el internet aquí en la universidad. This meeting is being recorded and summarized. Bien, entonces estábamos viendo este otro ejemplo y dijimos que igual íbamos a determinar todos los factores que hacen cero numerador y denominador. Entonces, el numerador se factoriza como 2x por x cuadrado más 1. Y el denominador, como es de grado 3, vamos a tomar estos dos como factor común, x al cubo más x cuadrado, que tienen en común x cuadrado, factor de menos x más 1. Y aquí estos dos que tienen en común el 4. Entonces vamos a tener aquí x menos 1. Pero claro, aquí no tengo a ambos lados del signo de suma x menos 1. Pero si yo factorizo menos 1 aquí, es decir, si yo tengo menos x cuadrado por x menos 1 más 4 por x menos 1, tengo factor, ¿no? X menos 1 como factor en común y tendríamos menos x cuadrado más 4, que es lo mismo que 4 menos x cuadrado, y que este se puede factorizar como 2 más x por 2 menos x, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que en el denominador tenemos tres valores que hacen cero el denominador, pero no así el numerador. Dice que aquí yo estaba tomando estos para factorizar el numerador. Estaba confundido con tanto problema con el acceso a internet. Ya perdí el. Ok, el numerador sí está bien factorizado. El denominador es este, ¿no? Entonces vamos a tomar factores en común, x al cubo y 2x cuadrado, ¿no? Y entonces estos tienen en común x cuadrado, factor de x más 2. Y estos dos tienen en común menos 1. Vamos a extraer el factor común menos 1. X más 2.
extraemos factor común, x más 2, factor de x cuadrado menos 1. Y este x cuadrado menos 1 se hace 0. Perdón, se puede factorizar como x más 1 por x menos 1. Entonces, los factores que hacen 0 el denominador son estos tres y no se repiten en el numerador. El único factor que hace 0 el numerador es este 2x, que se hace 0 cuando x vale 0, ¿no? Entonces vamos a tener cuatro valores, ¿no? Vamos a poner por acá otro. Okay. Entonces vamos a colocar los factores. Aquí un renglón más. Entonces, vamos a tener 2x, ¿no? En el numerador tendríamos x más 2, x más 1 y x menos 1. Bien, entonces 2x se hace 0 en 0. Para la derecha, cualquier valor va a ser positivo, para la izquierda va a ser negativo. X más 2 se hace 0 en menos 2. Cualquier valor, ser más grande esta, no. Cualquier valor a la derecha de menos 2, por ejemplo, menos 1, va a dar como resultado un número positivo. Y para la izquierda, menos 3, digamos, menos 3 más 2 y menos 1 van a ser negativos. X más 1 se hace 0 en menos 1. Cualquier valor a la derecha de menos 1, por ejemplo, 0, va a dar como resultado un número positivo. Y a la izquierda, como digamos menos 2, nos va a dar como resultado un número negativo. X menos 1 se hace 0 en 1 positivo. Cualquier valor a la derecha de 1, por ejemplo, si yo le doy valor de 2, 2 menos 1 es 1, me va a quedar un valor positivo. Y si le doy un valor a la izquierda, por ejemplo, si le diera 0, me quedaría menos 1. Para acá van a estar los valores negativos. Menos por menos es más, por menos es menos, por menos es más. Aquí menos por más es menos, por menos es más, por menos es menos, menos por más es menos, por más es menos, por menos da más por más da más, por más da más, por menos da menos, y aquí más por más da más, por más, todos son positivos, ahí son positivos. Entonces, recuerde, los límites infinitos van a estar únicamente en los valores que hacen 0 únicamente el denominador. Entonces, vamos a evaluar los límites cuando x tiende a de 2x al cubo más 2x sobre x al cubo
más 2x cuadrado menos x menos 2. Bien, entonces vamos a empezar con este. Entonces este sí hace 0 en menos 2, pero como hacen 0 únicamente el denominador, yo voy a tener que evaluarlos de forma lateral. Menos 2 por la izquierda y menos 2 por la derecha. Ok, entonces nos ubicamos aquí en menos 2. Por la izquierda de menos 2, mire, signo positivo. Esto tiende a más infinito. Si nos aproximamos a menos 2 por la derecha, y tiende a menos infinito. El límite cuando x tiende a menos 1. Y como menos 1 hace 0 únicamente el denominador, entonces ahí tendríamos también un límite infinito. Y eso implica que evaluaríamos lateralmente. Nos ubicamos en menos 1. Por la izquierda de menos 1 es negativo, es decir, que aquí tendería a menos infinito. Y por la derecha de menos 1 es positivo, entonces aquí tiende a más infinito. Nos faltaría ahora el límite o los límites cuando x tiende a 1 por la izquierda y a 1 por la derecha, ¿no? Porque 1 hace 0 únicamente el denominador. Entonces, recuerde, si el valor al cual tiende x hace 0 únicamente el denominador, en ese valor hay un límite infinito. Entonces nos ubicamos aquí en 1. Por la izquierda de 1 vemos que el signo es negativo, es decir, que aquí tiende a menos infinito. Y por la derecha de 1 el signo es positivo, aquí tiende a más infinito. Bien, pero ese procedimiento de hacer tabla de variación de signos lo vamos a aplicar únicamente cuando nosotros tenemos múltiples valores, ¿verdad? Como en este, que es una polinomio de grado 3, o de grado 2, porque tendrían dos factores, ¿no? En el denominador. Y si en ambos factores se hiciera 0 únicamente el denominador, valdría la pena hacer una tabla de valores. En el caso de funciones racionales, donde en el denominador no tenemos únicamente una expresión o una función lineal o una expresión de grado 1, entonces en estos casos conviene mejor eh, hacer una evaluación. Entonces aquí vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1. Y vamos a sustituir, ¿verdad? Hacer 1 por la izquierda. Ah, no, por la derecha, dice aquí. Ahí ya nos da
aquí nos dice que evaluemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. 1 es un valor prohibido, pero 1 hace 0 únicamente el denominador. Entonces, vamos a sustituir valores aquí. Esta es una forma sumamente sencilla para evaluar este tipo de límites. O sea, es, digamos, empírica, pero es sumamente sencilla. Entonces, un valor por la derecha de 1, digamos 1.1, si elevamos 1.1 al cuadrado, eso nos da 1.21, ¿no? Y menos por 1.1 nos da 3.3. 1.21 menos 3.3 nos da negativo 2.09. En el denominador, 1.1 menos 1, 0.1 positivo. Entonces, tendríamos en el numerador una constante negativa, ¿no? Y en el denominador un valor cercano a 0 positivo. Entonces, si dijimos esto solo es aplicar la ley de los signos, ya sabemos que ahí nos va a dar un límite infinito. Negativo entre positivo menos infinito. Bien. Y si evaluamos el límite cuando x tiende a 1, pero ahora por la izquierda. Entonces un valor a la izquierda de 1 podría ser 0.9. Entonces vamos a sustituir con 0.9. Entonces, 0.9 al cuadrado es 0.81. Y 3 por 0.9 es 2.7. 0.81 menos 2.7 nos da como resultado negativo 1.89. Se me olvidó agregar aquí 0.9. Y 0.9 menos 1 nos daría negativo 0.1. Entonces, si usted ve, la constante del numerador es negativa y el denominador tiende a 0 también a través de valores negativos. Entonces, aplicando la ley de los signos, menos entre menos, más infinito. Bien, vamos a nada más a hablar un poco del siguiente tema.
estamos un poquito atrasados, es el tema de los límites al infinito. Y solo vamos a hablar un poco de la definición, luego vamos a ver los ejercicios y la diferencia entre límites infinitos y límites, en este caso, al infinito. A ver aquí. Límites infinitos. Y por acá voy a poner límites al infinito. Para que veamos cuál es la diferencia, porque algunos tienden a confundirse en los exámenes entre lo que es un límite infinito y lo que es un límite al infinito. En el caso de los límites infinitos, nosotros hacemos que X tome valores cercanos a un número determinado, que en este caso es el número A. Y ya sabemos que cuando son límites infinitos, ¿verdad? Este valor A es un valor prohibido. Entonces nos da como resultado más o menos infinito. Vamos a poner aquí que A es valor prohibido, pero es un valor prohibido que hace cero únicamente el denominador. En el caso de los límites infinitos, nosotros le damos a X valores de módulos grandes, positivos o negativos. Y aquí nos va a dar como resultado un valor que comúnmente nosotros denominamos o le llamamos L, o se le denomina L, porque L es convención. Pero si usted se fija, aquí hace una diferencia entre el límite cuando X tiende a más infinito y menos infinito, que tienen dos letras. A una, cuando tiende a más infinito es L, y cuando tiende a menos infinito es M. Pero vamos a poner aquí como una anotación de que es posible, o sea, puede suceder que L sea igual a M. Es decir, que cuando tiende a más infinito, va a ser, cuando tiende a más o menos infinito, lleva a tender al mismo valor. Ahora bien, ¿por qué estos teoremas dicen que, y yo aquí en el libro hay más, habla de, porque aquí habla solo de un entero positivo, pero en el libro tiene también para números reales, es decir, para raíces pueden ser, ¿verdad? Fracciones, pueden ser decimales, etcétera, el exponente aquí. Lo que no cambia es el hecho de que la potencia es positiva. Eso no debe cambiar, porque si no estaríamos hablando de un inverso, entonces eso ya no es una fracción. Ahora, la razón por la cual ese teorema dice que cuando X tiende a infinito positivo de una fracción con una constante en el numerador
y un valor inmensamente grande en el denominador es 0. Es decir, ahí, según lo como entendería, no importa si tiende a más o menos infinito. Mire, aquí está más infinito y aquí menos infinito. Entonces, según este teorema, siempre va a ser 0. Entonces, recuerden, no es que estoy demostrando el teorema porque estas cosas, los teoremas son ampliamente aceptados. Sería arrogante de mi parte decir que los voy a probar los teoremas, ¿no? Solo es como para que entendamos de dónde surgen esos teoremas. Entonces, si yo le doy aquí a X un valor que tiende a más infinito, por ejemplo, le doy 10.000, aunque 10.000 no es muy grande, ¿no? Entonces, si yo divido 1 entre 10.000 y digamos que n sea 1 a la potencia 1, 1 entre 10.000, entonces voy a tener un montón de ceros, para ser exactos. Voy a tener 3 ceros, ¿no? Después del punto decimal. 0.0001. A ver. 1, 2, 3, 4. Si yo le doy 1.000.000, por ejemplo, que como queremos darle valores grandes, en- y si fuese 10 millones, por ejemplo, uf, serían 7 ceros después del punto decimal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que entre más grande es el valor que yo le doy al denominador, ¿verdad? El cociente o el resultado es un número cada vez más pequeño, pero que se está acercando a cero. Recuerde que dijimos que en el lado positivo de la recta numérica, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior, que sería cero. Entonces aquí, esto está tendiendo a cero. Y si hacemos lo mismo, pero nada más que con signo negativo, es decir, con valores negativos. Entonces también tendríamos así valores cercanos a cero por la izquierda. Y en el lado negativo de la recta numérica, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número que sigue, que en este caso también sería cero. Es por eso que aquí dice que el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito de una fracción en la cual en el numerador tenemos una constante y en el denominador un número inmensamente grande,
Entonces, el límite en estos casos siempre va a ser cero. Bien, eh, vamos a concluir ahí por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda.